Luego de leer tu palabra, nos exponemos al estudio y meditación profunda de ella. Que tu palabra, Señor, sea tan clara, tan comprendida, que mis hermanos puedan recibir el mandamiento con gozo y puedan aplicarlo en sus corazones. Dame sabiduría para exponer con fidelidad, con exactitud, y que el nombre de Cristo sea engrandecido por siempre, oh Señor. Amén. Mis hermanos, el Salmos número 44 revela el carácter dramático y monergístico de Jehová. Dramático porque es presentado como un drama, como una telenovela, como una película de las que nosotros acostumbramos a ver, en la que hay una presentación, hay un punto clímax o nudo y un desenlace. Cuando hablamos de monergístico es porque solo Dios es el protagonista principal de la historia y Él hace conforme el designio de su voluntad. En toda la estructura se puede observar que el escritor atribuye todas las obras a Dios. Por ejemplo, vamos a leer expresiones como esta: los echasteis, los afligisteis, te complacisteis, nos entregasteis, nos has vendido, nos pones por afrenta. Y cuando se trata de orar, Él dice: levántate, ayúdanos, redímenos, ten misericordia. Todo trata acerca de Dios. Por eso vamos a compartir un tema en esta mañana, y es el drama divino, observando tres encabezados que el texto nos ofrece. En primer lugar, un pasado memorable, un presente doloroso y un futuro glorioso. Observemos en primer lugar un pasado memorable en los versículos del 1 hasta el versículo número 8. Leamos el verso número 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Cuando observamos la introducción de este capítulo, está dedicado a uno de los hijos de Coré. Los hijos de Coré hacían parte de los músicos que dirigían la alabanza en el templo de Jerusalén. Además, perteneció a una generación de hombres que gozaron de un enorme privilegio. ¿Y cuál fue este? Que recibieron la historia de la redención de forma oral, contada por sus padres. Es decir, sus oídos podían escuchar esta historia una y otra vez. Hablando de los padres del pasado, el puritano John Trapp escribió: hicieron sus bocas como si fueran libros en los que los nobles actos del Señor pudieron ser leídos para su alabanza y para atraer el corazón de sus hijos hacia Él. Este es el claro ejemplo de padres que de manera temprana enseñan las Escrituras a sus hijos y ellos comienzan a atesorarla en sus corazones. Pero este regalo bueno tuvo un alto precio. Hizo que el salmista se sintiera insatisfecho con la sensación de que Dios no estaba haciendo las obras maravillosas en su época como las que había hecho en épocas pasadas. Y es por eso que él clama al Señor y él ora y él dice: Señor, manda la salvación a Jacob en el presente,
así como lo has hecho en el pasado. Ahora, mis hermanos, ¿qué tipo de historia fue las que este coreíta recibió de sus padres? Bueno, el texto dice que la obra que hizo Dios en tiempos antiguos. Nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Y cuál fue la obra que Dios hizo en tiempos antiguos? Toda la obra de la redención. Toda la obra de la redención. Y esta historia comienza con la persona de Abraham. Así que voy a invitarles para que me ayuden a un recorrido partiendo de Génesis capítulo 12, versículos desde el 1 al 3. Aquí encontramos el origen del pueblo de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Además de esto, Dios prometió también a Abraham que su descendencia heredaría la tierra que él estaba posando, la tierra de Canaán. Génesis capítulo 15, versículo 18, el Señor le dice que desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates, todo ese territorio se lo daría a su descendencia. Bueno, no era una promesa fácil de alcanzar. ¿Por qué? Porque esta tierra estaba habitada por los cananeos, por los amorreos, por los hititas, por los jebuseos, por los heveos, por los fereceos y por los gergeseos. 7 naciones estaban habitando este territorio. Así que para poseerla, ellos iban a tener que enfrentarse a cada uno de ellos y vencer, conquistar. Y cuando el Señor le da esta promesa a Abraham, bueno, ya sabemos que ni hijos tenía, su esposa era estéril. Pero Dios fue entretejiendo esta historia para el cumplimiento de sus santos propósitos. Comenzó a formar esta nación hasta convertirla en un número de 70 personas. Y cuando llegaron a ese número, fueron esclavizados 430 años a Egipto. Y allí el pueblo sufrió, allí el pueblo padeció muerte. Y en medio de las aflicciones ellos clamaron al Señor y el Señor los libertó. Y el día que salieron de esclavitud salieron aproximadamente 3 millones de personas. Salieron ricos porque el Señor hizo que los egipcios les dieran sus tesoros que habían poseído por muchos años, y salieron por el desierto 40 años, cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, el río Jordán, y pasaron hacia la tierra de Canaán. Para este tiempo, Israel ya era poderoso, ya se había consolidado en grandes ejércitos, estaba preparado para enfrentarse a cualquier nación y vencerla. En este momento contaban con un comandante militar llamado Josué. Tenían armas poderosas, tenían estrategias de combate. Ciertamente el pueblo tenía todo para enfrentarse a cada una de estas ciudades y conquistar la promesa que Dios le había dado a sus padres. Pero al leer las historias de la conquista de los días de Josué, nos vamos a dar cuenta que hubo momentos en los que Israel simplemente salía a derrotar a los enemigos y no tenía que hacer nada, porque el mayor comandante, que era Dios mismo, iba delante de ellos para pelear
a favor del pueblo. Tan solo con que leamos Josué, capítulo 24, versículo 12, versículo 13, dice: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y las cuales moráis, y las viñas que no plantasteis, y que os coméis. Mis hermanos, Dios iba delante de ellos, porque ya Él les había dado una promesa que les daría esa tierra. Y no solamente les dio la tierra, sino que les dio dónde vivir, y también les dio cultivos que ellos no plantaron. Y de esta historia nosotros podemos aprender que tanto en la guerra espiritual como en la guerra temporal se pueden usar todos los medios designados, pero no se debe confiar en ninguno de ellos. El hombre debe de luchar, pero Dios es el que da la victoria en cada uno de los momentos de la vida. Y a Él se le debe atribuir siempre toda la alabanza, toda la adoración. Mis hermanos, esta historia pasada que llegaba al oído del coreíta, pero ahora ellos están sufriendo, y simplemente él recuerda todas las hazañas divinas que Dios hizo en el pasado, y la pregunta que él se hace es: Señor, ¿y por qué no nos ayudas ahora? ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué duermes? Pero todo esto lo hizo el Señor, dice el texto, porque Él se complació en ellos, porque Él quiso hacerlo de esta manera. Y con eso en mente, pasemos entonces a observar nuestro segundo aspecto, y es un presente doloroso. En los versículos 9 en adelante observamos hasta el 17. Dice el texto número 9: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Hermanos, pueden ver ahora ustedes un punto que divide. Se pueden dar cuenta que hay un contraste aquí. Se está haciendo memoria de tiempos pasados, pero ahora vamos a tiempo presente. Estamos sufriendo. Estamos sufriendo. Ya tú no sales a la guerra, no vas delante de nosotros como antes lo hacías. Antes las naciones fueron desechadas, ahora somos nosotros los que hemos sido desechados. Primero tú ibas delante, ahora nosotros sentimos como que luchamos solo y estamos viviendo sin ningún tipo de esperanza. En los versículos 11 hasta el versículo 14 dice: ahora son esparcidos entre las naciones y somos vendidos como esclavos. Él aquí hace como una especie de una petición que dice al Señor en forma de queja: mira, ni siquiera pusiste un precio para nosotros, sino que nos entregaste. Y posiblemente la referencia aquí hace parte de los tiempos post-exílico referentes al cautiverio babilónico. Y cuando leemos las historias que corresponden a este tiempo, nos damos cuenta que hubieron 3 grandes deportaciones. Muchos muertos por medio de la guerra, experimentaron hambre, murieron muchos por enfermedades de pestilencias, pobreza, vidas
vida separada del templo y de la adoración al Señor. Y el salmista entendía que para Israel, como nación del pacto, la victoria o la derrota venían de la mano del Señor. Él sabía que todos los triunfos del pasado era porque la buena voluntad del Señor había estado con ellos. Pero él sabe que ahora todas las derrotas tienen que ver porque el Señor les ha dado su espalda. Pero él dice al Señor: Señor, ¿acaso nosotros hemos desobedecido tu pacto como para tener que vivir estas consecuencias? Tu pueblo ha andado en fidelidad. ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Por lo tanto, si eran derrotados, esparcidos, vendidos en esclavitud, convertidos en afrenta o escarnio, era porque la mano de Dios estaba contra de ellos. Y aquí él dice: nos pusiste por proverbio. Es decir, las naciones podían decir: mira a los hebreos, qué vida tan miserable llevan ellos. Están bajo la ira de Dios. Quizás qué cosas malas habrá hecho este pueblo al Dios a quien ellos sirven. Y de esta manera vivían abatidos todo el tiempo. Abatidos todo el tiempo. Pero estos hombres, estas mujeres, al parecer están sufriendo simplemente por el amor que ellos tienen a Dios. Es decir, este es un claro ejemplo de que el pueblo de Dios muchas veces sufre sin causa, solo por el hecho de servir al Señor. Y por servir al Señor tienen que cargar también con sus vituperios. Vamos a recordarlos en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al versículo 36. Y aquí estamos recordando las palabras del Salmos capítulo 42, versículo 2. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El sentido es que incluso es tan terrible derrota y desgracia, pero incluso en medio de esos momentos, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Este salmo nos enseña, mis hermanos, que el pueblo de Dios está llamado a soportar un sufrimiento para el que muchas veces no hay explicación. Ustedes sufren y a veces se preguntan: ¿pero por qué tantos sufrimientos en mi vida? ¿Por qué inicio un mal y luego cuando este termina inicia otro? Parece que las aflicciones son interminables como fuentes de agua. Este texto nos da la respuesta a esa pregunta. Los sufrimientos en la vida cristiana muchas veces son sin explicación, y tales sufrimientos son parte del llamado alto y del privilegio enorme que tiene el pueblo de Dios simplemente de sufrir por causa de Dios. Como explicaba el pastor Juan Carlos hace poco, nosotros no solamente hemos sido llamados, sino que se nos ha dado el privilegio de sufrir por causa del nombre de Dios. Y esa es la condición del pueblo aquí. Él dice: nosotros hemos guardado tu pacto. Si no fuera así, ya tú no los hubieras hecho saber, porque tú conoces lo más profundo, los secretos del corazón. Pero ahora entendemos que todo se trata por amor del mismo nombre del Señor. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo tendrá que padecer muchas aflicciones. Miremos nuestro tercer aspecto
y es un futuro glorioso. En los versos 23 al versos 26. Y el salmista aquí dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El salmista en realidad no creía de que el Señor estuviese dormido, pero él sentía como si Dios estuviese así. Y él dice: redímenos por causa de tu misericordia. Es decir, ya no dice nosotros hemos sido infieles y no entendemos el por qué estamos pasando por este momento difícil. Él ahora, en este último llamado final, acude a lo que nadie merece, a la misericordia de Dios. Señor, no nos mires en vista a que no hemos pecado contra ti. Míranos por tu amor, míranos por tu misma misericordia. Socórrenos, oh Señor, ayúdanos en este momento difícil que estamos pasando. Y podemos seguir la secuencia de la historia y darnos cuenta de que el Señor escuchó este clamor por medio de líderes como Zorobabel, Jesuá, Nehemías. Tras el decreto del rey Ciro el Grande en el año 539 a.C., el pueblo comenzó a regresar y el Señor les permitió reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo y reconstruir la adoración. Y todo este escenario simplemente se iba preparando para la llegada del gran libertador de Israel, que de antemano ya había sido profetizado que vendría. Vendría un libertador para su pueblo. Y ese libertador era Cristo el Señor. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y nos levantó un poderoso Salvador. Israel desde este momento comenzó a disfrutar de la esperanza, aquella que los padres antiguos disfrutaron. Ellos estaban pronto a verla con sus ojos, porque Cristo ya había llegado en medio de ellos. La esperanza para los pueblos estaba en medio nuestro. Y 30 años después, a pesar de que los discípulos ya andaban con Emanuel en el mar de Galilea, en medio de la barca, ellos se sentían solos y podían tal vez hacerse una pregunta: bueno, pero nosotros estábamos esperando un gran Salvador y todos teníamos la esperanza puesta en Jesús, pero ahora creen que perecen. ¿Por qué? Porque Jesús dormía en la barca. Es decir, ellos comienzan a experimentar lo mismo que estaba experimentando el coreíta. Sentían como que Dios estaba durmiendo, se había olvidado de ellos, mientras ellos están en las tormentas de la vida. Y ellos dicen a Jesús: despierta, Jesús, que perecemos. Y dice que Jesús se levantó allí de la nave donde iba y reprendió los vientos, los mares, y hubo gran bonanza. Vino la paz. Ellos comenzaron a disfrutar de la quietud. Hermanos, en la vida muchas veces vas a sentir que estás luchando solo, o que el barco va contra la corriente, que Dios te ha abandonado y que vas a perecer. Pero tranquilo, tranquilo, mi hermano. Ya el Padre se proveyó de uno. El Padre se proveyó de su Hijo para que experimentara las luchas mayores por amor a ti. El sentimiento más grande de soledad y los mismos horrores de la misma muerte.
lo soportó Cristo Jesús y lo hizo en tu lugar para que tú puedas disfrutar de los gozos del cielo. Y por eso consideramos la cristología que este texto nos ofrece. Acérquense una vez más al versículo número 11, al versículo número 22. Y el salmista dice: nos entregas como ovejas al matadero, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y tal vez él puede estar recordando esos momentos de esclavitud en Babilonia, donde ellos eran llevados y eran muertos. Pero todas estas expresiones divinas apuntan al carácter santo y a cumplimientos proféticos en la persona de Cristo Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 7, ya había profetizado estas cosas acerca del Mesías. Y dice las Escrituras: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No había fallado en ninguno de los mandamientos de su padre, pero le tocó sufrir las aflicciones más amargas de la vida, incluyendo el ser llevado a un madero y morir por amor. Mis hermanos, nada de lo que sufrió Israel se compara a los sufrimientos de Cristo. Y por eso Cristo es el verdadero y el mayor Israel. No solo cuando leemos Isaías capítulo 5, nos damos cuenta de una viña que fue descuidada. Y esa viña se trataba de la nación de Israel. Pero el Señor dice que esa viña Él la restauraría. Y cuando vamos a San Juan capítulo 15, ya encontramos que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El Padre levantó una vid verdadera. Es decir, Cristo es el verdadero Israel. Y siendo el verdadero Israel, entonces le iba a tocar sufrir aflicciones más grandes que las que vivió Israel en todas sus peregrinajes en el desierto. Pero al mismo tiempo recibiría los mayores triunfos que hablan acerca del futuro glorioso que ganó mediante su muerte de cruz y garantiza la salvación de todos aquellos que colocan su fe en Él. En el versículo número 26 encontramos la última petición del salmista: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Mis hermanos, ya por medio de Isaías sabemos que como cordero fue llevado al matadero, pero Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos, se levantó, el Salvador resucitó y reina para siempre desde las alturas. Y por eso el salmista dice: levántate, Señor, y redímenos. Es decir, sálvanos, oh Señor, ayúdanos. Hermanos y amigos, cada uno de ustedes pueden suplicar estas mismas palabras: redímenos, Señor, por tu misericordia. Sálvanos, sálvanos. Por medio de la muerte, Él compró, Él nos libertó y sigue salvando a todos aquellos que por la fe se acerquen a Él. He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amada iglesia, vengan a Cristo y confíen únicamente en Él para la salvación y el consuelo completo de sus vidas. Tan solo quiero decirles una historia gloriosa del pasado, una aflicción presente, pero un futuro glorioso. Y por la fe ya lo estamos viviendo y se manifestará plenamente cuando el Hijo del Señor venga por segunda vez, y entonces viviremos y reinaremos eternamente con Él. Este es el drama divino. Muchas veces vamos a ver la promesa amenazada y vamos a sufrir creyendo que el Señor nos abandonó, pero la promesa del Señor sigue firme, y todos los que crean en Él estarán en su reino eterno. Un día todas las aflicciones terminarán, y entonces no nos acordaremos más de las aflicciones. Viviremos con Él para siempre. Señor, muchas gracias por este tiempo, donde tu palabra una vez más ha sido expuesta, Dios, al oído de mis hermanos. Recordamos, Señor, cómo tú entretejes la historia, toda la historia de la redención, y la llevas al clímax, al cumplimiento, Señor, de tus promesas. Tú pasaste a Israel como por tierra seca y mataste a los enemigos. Y luego la promesa se vio amenazada, porque tú mataste a Cristo allí en la cruz, y parece que todas las esperanzas perecieron, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Muchas veces en este peregrinaje que llevamos también parece como que estamos solos, como que nos has abandonado, pero simplemente son cosas que hacen parte del drama divino, porque todo lo tienes orquestado y estás pronto a venir por segunda vez, cuando estemos rodeados de enemigos y pensamos que ya pereceremos. Entonces tú vendrás, los destruirás a todos y nos llevarás a tu reino glorioso. Señor, ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a vivir con esa esperanza gloriosa hasta que tú vengas. Entonces te lo suplicamos en el nombre de Jesús.